Continuamos en el segundo Foro Norte, estamos en la ciudad de Barranquilla, en la Plaza de la Paz, en el Cubo de Cristal, y dando seguimiento a nuestra agenda programada, nos vamos entonces al segundo panel del foro, supresión y marca de fake news en las plataformas, autorregulación o censura. En esta ocasión, nuestros panelistas invitados son Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda y Crédito Público. Muy buenos días, bienvenido. Roy Barreras, senador de la República. Bienvenido. Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda. Gracias por acompañarnos. Marcela López, experta en marketing digital. Bienvenida. Ana María Saavedra, quien nos va a acompañar de manera virtual, directora de Colombia Check. Efraín Cepeda Tarut, empresario que se encuentra con nosotros. Y Juan David Laverde, periodista y moderador de este segundo panel, a quien le cedo la palabra. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Juan David Laverde. Es para mí un placer moderar este panel que los organizadores han denominado Supresión y marca de fake news en las plataformas, autorregulación o censura. Por supuesto, el caso paradigmático para entrar en materia y como estamos un poquito cortos de tiempo, voy a ser muy breve en esta introducción, es lo que acaba de ocurrir con el expresidente Donald Trump en Estados Unidos y lo que ocurrió específicamente con Twitter cuando decidió bloquearle su cuenta. Allí, por supuesto, se generó un debate absolutamente complejo que incluso llegó a generar consensos entre personajes absolutamente antagónicos. ¿Es censura lo que ocurrió en Estados Unidos? Muchos expresidentes de distintas ideologías políticas consideraron que sí. Otros, por supuesto, lo que consideraron es que hubo por fin un tate quieto a las mentiras que impunemente el expresidente Donald Trump refería a través de sus redes sociales. Un debate absolutamente difícil, pero que por supuesto no se enmarca en la discusión que nos proponen los organizadores de este encuentro. Y eso por supuesto genera unas preguntas que me parecen provocadoras para ir ambientando el panel, y es: ¿puede una plataforma o una empresa privada determinar suspender una cuenta de Twitter? ¿Eso es censura? ¿Bajo qué criterio se puede hacer eso en una democracia y cómo se afecta? Si no es así, ¿cómo se regula entonces? ¿Podemos seguir montados en el caballo de la autorregulación? Hasta el mismo Zuckerberg y digamos los dueños de estas plataformas están empezando a hablar de una regulación consensuada. Una perspectiva que poco se toca, y es que siempre que hablamos de fake news hablamos de quienes las producen, pero yo siempre me pregunto, ¿y cuál es la responsabilidad de las audiencias pues en todo este desbarajuste? ¿Por qué seguimos a estas personas? ¿A quién les creemos y por qué? Nosotros elegimos, digamos, consumir ese tipo de información también, un elemento, digamos, para tener en cuenta en este debate tan complejo. Quiero darle la palabra entonces al nuevo precandidato presidencial, Roy Barreras, para que arranque por favor su discurso sobre el tema de las fake news, por favor. Roy. Muchas gracias, Juan David. Muchas gracias a Mauricio Pava y a Pava Díaz Arana por este foro absolutamente oportuno y pionero en el año. Creo que es el primer foro presencial que tiene este tema en su agenda. Un saludo especialísimo a mi amigo, el exministro Mauricio Cárdenas, a mi amigo el exministro Yesir Reyes, al exministro Luis Felipe Henao, que está también aquí, a los panelistas, a Efraín Junior. Muchas gracias a Marcela y a todos los que compartirán con nosotros en estos minutos. También a Ana María Saavedra, de quien haré una referencia ahora por su tarea y que creo que está conectada virtualmente. Este foro es mucho más importante y trascendental de lo que se supone. Los medios de comunicación tradicionales clásicos que están aquí atrás con sus cámaras y con sus libretas, los periodistas profesionales, saben a qué me refiero. En los medios de comunicación clásicos hay consejos de redacción, jefes de la edición, personas con formación profesional y criterio
formado que establecen cuáles son las noticias que deben ser transmitidas. Pero los medios de comunicación clásicos han sido paulatinamente hechos a un lado por la información caótica de las redes sociales, sin filtro, sin jefes de edición, sin profesionalismo, con absoluta libertad, y digo con absoluta libertad en mayúscula. Ese es un fenómeno que se agrega a otro fenómeno del fin de siglo pasado, la crisis de la democracia. La democracia, que es tan joven, tiene apenas un par de siglos, 200 años, y en los 7.000 años mal contados, desde que hay formas de gobierno más o menos establecidas, miles de años hemos sido gobernados por autócratas, dictadores, faraones, reyes, reyesuelos, emperadores, militares, regímenes autoritarios. La democracia es muy frágil y muy joven y está en su primera gran crisis. La crisis de los partidos políticos en Colombia es apenas un síntoma en una región del mundo donde, por supuesto, padecemos lo que los médicos llamamos un catalizador del problema, y es la maldición del narcotráfico, que todo lo pudre, todo lo penetra, destruye las instituciones porque las deslegitima con su penetración, su capital ilegal. Entonces, hay que recordar que de lo que estamos hablando en este panel es del eje central de la democracia, que es la comunicación. Hay comunicación en la medida en que hay libertad para comunicarse, y hay democracia en la medida en que hay comunicación, en que hay diálogo. Y estamos hablando de las nuevas formas de comunicación, un poco lo que Manuel Castells ha dado en llamar las formas de autocomunicación de masas, sin ningún tipo de freno ni limitación. Y entonces, en el panel anterior, María Alejandra Villamizar mencionaba un texto y lo leyó a propósito de las emociones en la política. Es fundamental entender eso, porque en esas redes que estamos analizando hoy, lo que navega es el odio, la rabia, el miedo y de vez en cuando la esperanza. Son todas emociones. Sobre eso hay análisis importantes, el de Martha Nussbaum y las emociones políticas. Recientemente un colega de ustedes ha escrito un ensayo, Mauricio García Villegas, que se llama Las emociones tristes. País de las emociones tristes. El país de las emociones tristes, exactamente. Y creo, Juan David, que entonces hay que decir que la crisis de la democracia está implicando que los ciudadanos sean tocados en su corazón, en su fibra más íntima, por las emociones que siempre van al centro de los instintos, de lo más primitivo, de lo más primario, que es eso: el odio, la rabia, el miedo y, repito, a veces la esperanza. Es eso lo que se transmite a través de las redes sociales. ¿Y qué hacer con eso? Pues, por supuesto, las formas de comunicación a lo largo de la historia se convierten en manos de los regímenes autoritarios en instrumentos de propaganda. Y voy a ser claro en esto, porque Colombia no es ajena a ese fenómeno, tampoco es original. Goebbels fue quien quizá describió de mejor manera el método para seducir un pueblo a punta de mentiras, a punta del engaño y del odio y de la rabia, pero no fue tampoco el pionero. Esa dialéctica del amigo-enemigo de Carl Schmitt, que dio origen al fascismo, se aplica hoy en formas modernas. No hay que ir tan lejos, a Goebbels o a Schmitt, a la República de Weimar. Hay que venir aquí a Trump, de quien se ha hablado, y también a Erdogan y a Bolsonaro y a Orbán en Hungría, y a los partidos de centro-derecha, partidos en plural, que hoy hacen parte de la coalición de gobierno que comparte un modelo autoritario y que también difunde la dialéctica del amigo-enemigo, y que hoy en las escuelas de militares de formación, hoy aquí en Colombia, transmiten a los que serán soldados y policías de la patria el concepto que ellos llaman de guerras de quinta generación, que implica que ustedes, Juan David, los periodistas, los comunicadores, son sujetos de conflicto porque están armados del micrófono y de las redes, y entonces desestabilizan el sistema, y como son actores del conflicto, pues a ustedes también se les puede agredir y disparar. Eso están enseñando en las escuelas. Y eso significa que hay detrás de las redes y de las bodeguitas
modelos autoritarios que utilizan esa comunicación como instrumento de guerra mediática. Es de ese tamaño a lo que nos estamos enfrentando. Y uno diría, ¿cómo hace alguien para desarmar ese instrumento de guerra mediática? El daño parece inevitable. Mauricio Pava, en su intervención y en algunos otros textos que ha escrito en la academia, señala un fenómeno que también conoce Yesid Reyes, profesor, académico, exministro de Justicia, constructor de paz. Es un círculo vicioso infernal. Podría decirse hoy, en los 800 años de Dante Alighieri, que es el sexto círculo de ese infierno, de la herejía, de la injuria, de la calumnia. Porque una vez que en las redes sociales se dice que cualquiera es un corrupto o un violador o un delincuente sin prueba alguna, esa afirmación termina por cuenta de otros actores alimentados de las bodeguitas en denuncias penales. Por eso este es un foro convocado por abogados penalistas. Y esa denuncia penal es obligatoriamente atendida por los jueces. Yo lo digo con conocimiento de causa, pero para que el público pueda experimentar la sensación, yo podría solamente aquí mencionar algunas de las noticias, entre comillas, que a ustedes les han llegado en esos teléfonos que tienen en la mano en los últimos años. Una de ellas, Juan Manuel Santos compró el premio Nobel a los noruegos. Otra más, el Papa Francisco y Juan Manuel Santos tienen cuentas secretas en el Banco del Vaticano. Eso se publicó y se difundió. Otra más, la mencionaba mi compañero en la mesa de negociación de La Habana, el exministro Juan Fernando Cristo, la ley Roy Barreras de pensiones para quitarle a los jubilados sus ingresos y dársela a los guerrilleros. Todavía circula y todavía algunos adultos mayores me regañan y me increpan por haberle quitado la pensión. Doctor Eduardo Verano, usted todavía no está en edad de jubilar, ni lo vamos a dejar jubilar, pero si estuviera en esa edad, también reclamaría, si fuera ingenuo como la mayoría de los colombianos y colombianas, ¿por qué me van a quitar la pensión? Ha sido imposible controlar la difusión de ese fake news, de esa falsa información en las redes y así muchas otras. Ayer, por ejemplo, les cuento, difunden, y aquí me refiero al círculo vicioso infernal que tiene implicaciones penales, una nueva infamia. Yo estoy acostumbrado a ellas porque desafortunadamente el debate político es así, hirsuto, emocional, superficial. Una nueva acusación de concierto para delinquir y traición a la patria por complicidad con la guerrilla de las FARC. De eso me acusaron y me denunciaron ayer, querido Luis Felipe. Claro, la Corte Suprema tendrá que abrir una investigación. Cuando la Corte abre la investigación, dice que Juan Felipe mató al Papa Juan Pablo I, y usted dice, pero yo no maté al Papa Juan Pablo I. No importa, tenemos que investigar. Al otro día el titular es, abren investigación a Roy, a Juan Felipe, por el asesinato del Papa Juan Pablo. Y otro medio de comunicación menos juicioso dice, abren investigación por homicidio contra Juan Felipe, o Roy, o Pedro, o Carlos. Y cuando la investigación avanza y hay un pedido de pruebas, un nuevo titular. Piden pruebas por el episodio de acusación de homicidio a fulano. Y es un círculo infernal del que es imposible escapar bien. Por lo tanto, las fake news son un hecho y son eficaces. Tienen un daño incontrolable, la destrucción moral del opositor, y por eso se usan con tanta eficacia por todo tipo de regímenes autoritarios, también los de extrema izquierda. Maduro y Venezuela son quizá, y Chávez antes, los peores en la utilización de ese tipo de instrumentos de propaganda para destruir al opositor. Muy bien. Termino este primer saludo con esto. Por favor. Creo que hay que decir de entrada que hay una cosa peor que las fake news, y son las leyes que pretenden controlarlas. Porque en manos de gobiernos autoritarios, casi de que cualquier gobierno, una ley de censura termina por callar la libertad de expresión, de información, de opinión de los ciudadanos, y eso sí es daño enorme al corazón de la democracia. Habrá momento en los próximos minutos entonces para sugerir quizá lo que hay que hacer, pero lo que no hay que hacer es penalizar ni reglamentar desde la ley, ni limitar de manera alguna la libertad de expresión. La gente tiene derecho a ofender, porque finalmente, mientras sean palabras,
son una forma de violencia menos agresiva que la violencia que los colombianos padecemos, que es la violencia asesina de la que todavía no nos podemos desprender. Muchas gracias. Quisiera abrir el panel para que debatamos sobre lo último que usted dice. Usted dice la salida para tratar de encontrar un poquito de orden en semejante caos son los jueces. El senador Roy Barreras discrepaba ahorita, decía, mientras que me investigan, van produciendo noticias al rompe que pues por supuesto están logrando lo que esas fake news crearon. Entonces, hablemos de eso. El doctor Mauricio Cárdenas dice, la salida están los jueces. ¿Son los tiempos de los jueces los mismos de las redes sociales y de la virtualidad dañina de la que estamos hablando? Arranque usted, senador Barreras, por favor. Bueno, yo creo que el título de este panel va a resolver el asunto. Y me excuso por la brevedad, sé que estamos todos corridos de tiempo y por supuesto los vuelos tampoco dan espera y habría mucho que decir. Autorregulación o censura, yo digo claramente ni autorregulación ni censura. La censura definitivamente no, porque ya lo hemos dicho, es un instrumento peligroso en manos de gobiernos autócratas y casi que en manos de cualquier gobierno. Perseguir a los opositores por lo que opinen, escriban, digan o informen es un camino directo al mundo orwelliano, al 1984. Por más neolengua que fabriquen los gobiernos autoritarios, no podemos meter a la cárcel a los comunicadores, ni a los comunicadores profesionales, ni a los comunicadores espontáneos de las redes. Y digo que no a la autorregulación porque no funciona. Yo oí ahora a Luis Felipe haciendo ese llamado, que es un llamado, digamos, humanista, liberal, a la autorregulación. No, aquí nadie se va a autorregular. En un país, digamos la verdad, donde matan al otro porque opina distinto, donde le disparan a la gente porque marcha en las calles, pues pensar que nos vamos a autorregular y a dejar de insultar en las redes esos odiadores profesionales, además pagados, es por decirlo menos ingenuo. No va a haber esa autorregulación. Ellos hacen daño porque quieren hacer daño. ¿Qué hacer entonces? Creo que la intervención de Ana María Saavedra abre el camino y yo quiero además celebrar que esté en este panel, que Pava y asociados y la Universidad Autónoma del Caribe la hayan invitado, pero además porque decía Juan David ahora que trabaja con las uñas. La primera de las tres soluciones es esa, es que entes privados, organizaciones no gubernamentales, instituciones de investigación, universidades como esta Universidad Autónoma del Caribe, organizaciones gremiales incluso, Efraín, puedan construir escenarios, redes de chequeo, de revisión, de eso que ella ha llamado la desinformación y que tiene un elemento además muy peligroso. Toda fake news, toda noticia falsa tiene algo de verdad. Es decir, si Mauricio Cárdenas estuvo ayer en Pereira y resulta que ese día murió el obispo de Pereira, la noticia puede ser Mauricio Cárdenas envenenó al obispo de Pereira y confirman que estuvo en Pereira. Es decir, tiene una partecita de verdad que para el que no tiene ninguna información alrededor se convierte en el anzuelo para engañar al lector. Y pongo ese ejemplo estrambótico porque ocurre todos los días. Yesid y yo firmamos un acuerdo de paz, eso es cierto, con la guerrilla de las FARC también es cierto. Y en las redes sociales nosotros somos cómplices de las FARC. Yo me declaro culpable de haber firmado un acuerdo de paz con la guerrilla más grande y antigua de América Latina, pero no soy cómplice de las FARC, que fueron una organización ilegal durante medio siglo y también mucho daño hicieron. Pero esa parte de la verdad es un anzuelo. Las organizaciones independientes, no gubernamentales, tienen que ser apoyadas y estimuladas para hacer la primera tarea de revisión de las falsas informaciones que además destruyen la moral del opositor en los regímenes políticos. La segunda cosa que hay que hacer, los medios de comunicación clásicos, tradicionales, lo advertía algún columnista, tienen la oportunidad de convertir sus plataformas de difusión en secciones de revisión de las falsas noticias para que el ciudadano que quiere chequear si lo que vio en el WhatsApp, en el Facebook, es cierto, vaya a su medio de comunicación serio, profesional y encuentre que allí hay verificación.
Los medios de comunicación clásicos, tradicionales, tienen que incluir en su parrilla, en su plataforma de difusión, ese tipo de revisión y de chequeo. Y un asunto que escapa a las manos de los ciudadanos comunes y corrientes, porque lo que he dicho hasta ahora es inteligencia humana, lo otro es inteligencia artificial. Claro que hay algoritmos, claro que hay maneras de hacer el seguimiento tecnológico a la repetición de mensajes falsos y a los públicos a los que va dirigido, un asunto más de los matemáticos. Lástima que se fue el profesor Sergio Fajardo, que es matemático. Pero hacer el seguimiento, no digo yo a las ballenas, sino a las falsas noticias, es un trabajo de los matemáticos en la inteligencia artificial. Y a mí me parece que lo que sí pueden hacer los gobiernos, sin censurar a nadie, es exigirle a las plataformas globales que desarrollen mecanismos de depuración de esos bots, de esos cyber, de esos repetidores de información a través de inteligencia artificial. Y esa depuración de esos falsos replicadores de información o bots sí debe ser un trabajo que se le exija a las plataformas. Una cosa final, dijo Luis Felipe, y es cierto, hay que revisarlo, que uno de los problemas es que se generan burbujas. Los chats en que todos estamos, los grupos, generan lo que se llama un sesgo de confirmación, y de pronto pensamos que todo el mundo está de acuerdo con nosotros, y al segundo siguiente todos los que están en desacuerdo son enemigos, están equivocados, son idiotas, porque todo el mundo que yo veo en las redes está de acuerdo conmigo. Ese sesgo de confirmación nos devuelve al mundo de la tribu, como decía Vargas Llosa. Estamos otra vez en unas relaciones muy tribales, y hay que romper esas burbujas saliendo a revisar lo que opina el contradictor. Estos foros son para eso. Qué valioso este foro de la Universidad del Caribe, de Mauricio Pava y de las personas que lo organizaron, porque aquí entonces uno ve al que opina diferente y rompe la burbuja. Una información médica me provoca, Mauricio Cárdenas, mi profesión original. Los médicos decimos medicina basada en la evidencia, y por supuesto aquí se trataría de ver la verdad según la evidencia que los medios de comunicación y las plataformas como Colchec revisen. Bueno, basados en la evidencia, claro que todos tenemos que usar el tapabocas, claro que hay que seguirse cuidando, por supuesto que puede haber un tercer pico, por supuesto que hay que mantener el distanciamiento, pero también hay una realidad que se oculta, porque ocultar la verdad también es una forma de mentir, y los medios de comunicación globales que tienen dueños, muchos de ellos en el sector financiero, ocultan la verdad y acallan la opinión del que resulta impertinente para ellos. La industria farmacéutica global arrodilló a los gobiernos del mundo y convirtió el miedo de la pandemia en un negocio billonario, vendiendo preexistencias, vendiendo productos que no han sido capaces de fabricar de manera masivamente. ¿Por qué el afán de prevender millones y millones de dosis de vacunas? Porque hay algo de lo que los medios de comunicación no quieren hablar suficientemente: la inmunidad en rebaño. El segundo pico de la pandemia pasó en Colombia, aquí en Barranquilla, que es ejemplar, y no porque hayan llegado las vacunas, con este fracaso de ineficiencia del gobierno colombiano, no, es porque empieza a funcionar la inmunidad en rebaño. Y revisen ese asunto. En Cali tenemos 30% de prevalencia hoy en los estudios del Instituto Nacional de Salud. ¿Qué va a pasar? Todas las pestes de este planeta han pasado. Hace 100 años hubo una peste peor que esta, la peste española, 10% de mortalidad, y al año y medio pasó y no había vacunas. Bienvenidas todas las vacunas, yo también quiero que nos vacunen a todos, pero esta peste va a pasar, y cuando pase, en un semestre, en 7 meses, en 8 meses, que caerán los picos definitivamente, entonces ya será menos urgente vender a precios billonarios los paquetes de vacunas de la industria farmacéutica. Por eso las prevendieron todas y por eso vendieron lo que no tienen. Así que el mensaje optimista es: sí cuidarse, sí pedirles vacunas, pero esta pandemia va a pasar porque la inmunidad en rebaño existe. Muy bien, muchas gracias, Marcela. Bueno, también es que hay realidades que parecen un meme. Me pasó esta semana, vi la fotografía del fiscal Francisco Barbosa con una inscripción que decía fiscal al alza.
no creía que, pues por supuesto fuera real. Me fui a la página de la Fiscalía y verifiqué como en 3 cuentas y era real. De manera pues que a veces los memes superan la realidad. Doctor Roy Barreras, por favor, una reflexión final. Bueno, yo creo que la verdad absoluta no existe, pero la mentira absoluta sí existe. Y la tarea del ejercicio de este panel y la provocación a los grupos de verificadores como Kolchek y a los medios de comunicación clásicos y a los gobiernos para que las plataformas usen la inteligencia artificial es en búsqueda de esa mentira absoluta. Sobre la pregunta reiterada a propósito de Trump, pues así como en su momento Aristóteles dijo la famosa frase de que soy amigo de Platón pero más amigo de la verdad, yo tengo que decir que no soy amigo de Trump, como los uribistas que le hicieron campaña, pero soy más amigo de la libertad. Y por eso a mí me parece un desacierto, estoy de acuerdo con Mauricio Cárdenas en eso, que hace referencia a Angela Merkel, es una solución peligrosa. No es ese el camino es el de la verificación ciudadana independiente, alejada de los gobiernos. Y creo que esa debe ser una conclusión. Sí tenemos un problema, la destrucción de la honra, la infamia, la calumnia, las fake news, incontenibles que destruyen inevitablemente la honra del opositor como instrumento de guerra mediática, pero ante esa realidad lo que hay que oponer es la expresión ciudadana independiente, no gubernamental, de verificación de las verdades para ofrecerle a los ciudadanos certezas, por lo menos certezas frente a lo que es mentira, porque la mentira sí existe, aunque la verdad pueda estar en duda desde el comienzo de los tiempos. Bueno, pues falta mucho por hacer. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas por esta discusión de lujo. Muchas gracias a ustedes también por seguirnos a través de las redes sociales, del streaming y demás. Y bueno, pues nada, ojalá sigamos conversando más sobre estos temas porque falta mucho por decir. Muchas gracias a todos.